Hola a todos los que me escuchan. Me llamo Benedita, tengo 68 años y soy jubilada. Durante la mayor parte de mi vida laboral, fui cocinera en una escuela pública de esta ciudad, un lugar donde vi crecer a tantos niños y donde la felicidad y la inocencia eran lo más importante. Mis vecinos me conocen como Doña Bené, y algunos aún recuerdan con cariño mis deliciosos pasteles de harina de maíz y el café caliente que siempre preparaba con esmero. Pero la historia que quiero compartir es antigua, y aunque han pasado los años, aún hoy, al recordarla siento un nudo en la garganta, como si hubiese ocurrido ayer mismo. Sé que muchos de ustedes, al escucharla, quizás hayan experimentado sufrimientos similares, tal vez hayan sido juzgados injustamente por un error que cometieron, o incluso por algo que no hicieron. Puede que hayan sido humillados y sintieran que no tenían oportunidad de recomenzar. Si te sientes identificado, quiero que sepas que no estás solo. Preparaos para una historia emocionante. Antes de comenzar, por favor den un me gusta a este vídeo. Esto me brinda un gran apoyo para continuar compartiendo estas historias y además, ayuda a que un mayor número de personas puedan conocerlas. En ese momento, yo tenía 31 años y me encontraba reconstruyendo mi vida con las escasas energías que aún me quedaban. Residía en una modesta vivienda, compuesta por una habitación y una sala de estar, situada en el barrio de Gloria, aquí en Belo Horizonte. Era un sitio humilde con la puerta ligeramente desalineada y el constante sonido de las gallinas picoteando en el patio, sin embargo, representaba nuestro hogar, mi hijo Gabriel, de 7 años, y yo. Él era todo mi universo, un niño inteligente con una sonrisa traviesa y una inocencia que, a pesar de su corta edad, parecía anticipar la carga emocional que yo ya soportaba. Había logrado escapar de una relación destructiva. Mi expareja era un hombre dominante, posesivo y finalmente violento. Tomar la decisión de separarme fue sumamente complicado. En aquella época, en 1985, una mujer sola con un hijo era considerada, en gran medida, como un fracaso, y los conocidos no dejaban de murmurar sus críticas en el mercado. En la entrada del colegio percibía las miradas compasivas de los demás. Las personas me saludaban con sonrisas falsas, como si tuvieran miedo de acercarse demasiado a alguien que había perdido a su pareja. Mi madre, doña Silda, intentaba consolarme, pero incluso en su afecto se notaba un ligero reproche. Solía decir frases como por lo menos ahora no te humilla, como si el simple hecho de seguir con vida fuera un logro suficiente. Y mi amiga Marta, ella siempre fue diferente, independiente, decidida, más joven que yo pero siempre con una voz segura. No se amedrentaba ante nada y no temía decir lo que pensaba. Discutíamos mucho en ese tiempo porque ella creía que me refugiaba en la fe para evitar enfrentar la realidad, y quizás tenía razón. Comencé a asistir a un centro espiritista cerca de mi casa. Era un lugar humilde con sillas de madera y un ambiente perfumado por el incienso. Los médiums cantaban suavemente y la gente vestía con ropas claras. Yo siempre me sentaba en la parte de atrás, con un pañuelo sobre las rodillas y la cabeza agachada. No iba simplemente a buscar alivio, sino una serenidad profunda, un refugio donde el recuerdo de mi abandono no me persiguiera. Durante las primeras sesiones me mantenía distante, casi muda. Asistía, tomaba asiento, escuchaba los mensajes y me marchaba. Con el tiempo, sin embargo, comencé a sentir miradas atentas. El primero en ofrecerme su apoyo fue el señor Antonio, uno de los responsables del grupo. Al salir del centro comunitario, una señora de rasgos orientales, delgada, con un moño perfecto y un libro de proverbios siempre a mano, rara vez pronunciaba palabra, pero su mirada, llena de una ternura que hacía tiempo no sentía, me atravesaba, como si pudiera ver más allá de mi coraza. No decía nada, pero me comprendía. A veces Yumi, mi hija, con su vestido de flores y zapatillas brillantes, me acompañaba. Se sentaba a mi lado en silencio, asustada de hacer algún ruido. Siempre le apretaba la mano con fuerza, como si ese gesto fuera suficiente para resguardarla del mundo y, quizá, de mí.
En mi hogar, la rutina diaria era simple pero extenuante. Por las mañanas me dedicaba a entregar viandas a domicilio y por las tardes asistía a un amigo en su kiosco. Al regresar, preparaba pasta con verduras y cualquier ingrediente disponible. Nuestra existencia se medía en céntimos, pero mi hija nunca se acostaba con hambre. A menudo, tras la cena, nos recostábamos en la alfombra del salón y escuchábamos música desde el teléfono móvil. Recuerdo especialmente una noche en que sonó Las 4 estaciones. Yumi se quedó dormida, acurrucada junto a mí, y yo, en silencio, lloré intentando ahogar mi angustia en la almohada. Un día de agosto, todo comenzó a transformarse. Fue después de asistir a una conferencia sobre desarrollo personal. El recinto estaba repleto con numerosos asistentes, y el orador había hablado de la perseverancia con tal fervor que parecía que las paredes vibrarían. Mientras salía apresuradamente con el libro en una mano y la bolsa en la otra, sentí una presencia a mi lado. Un hombre alto e imponente vestido con un blazer azul marino impecable, de corte preciso, y cabello canoso cuidadosamente peinado, se acercó a mí con una expresión serena y me llamó por mi nombre, señorita Aurora. Me volví sorprendida ante esa inesperada mención. Él sonrió una sonrisa que irradiaba calidez, y dijo con voz profunda: solo quería expresarle que su historia me ha conmovido profundamente. Su fuerza, su inquebrantable determinación, han sido una fuente de inspiración para todos nosotros aquí presente. Las palabras me dejaron sin habla. Su voz, firme y segura, no contenía ningún tono autoritario. Prosiguió con la calma de quien conoce el efecto que causa: soy Samuel, uno de los organizadores del evento. Quería que supiera que he seguido su trayectoria con gran interés. En ese preciso instante una llama se encendió en mi interior. No era amor, ni tampoco admiración, aún. Tal vez se asemejaba a la sensación de ser vista por un instante, no como la mujer que lucha constantemente, sino como alguien merecedora de atención. Aunque intenté disimularlo, mis ojos no pudieron ocultarlo. Sonreí tímidamente agradeciéndole sus palabras. Él, con un gesto suave, rozó mi brazo brevemente y se alejó, dejando tras de sí un sutil aroma a sándalo y una sensación que había creído olvidada, la de ser notada. Mientras caminaba, sentía mi corazón latiendo con fuerza y un nudo doloroso en la garganta. Al llegar a la puerta, Yumi, con su peluche en mano, me esperaba, y al verme, iluminó el rostro con una sonrisa que irradiaba alegría. Tomé su pequeña mano y juntas nos dirigimos a casa, aunque dentro de mí, algo fundamental había cambiado. Aún ignoraba las implicaciones de lo que estaba por venir, pero en ese instante anhelé creer que quizás, la vida me ofrecía una segunda oportunidad. En los días siguientes la expectación me consumía, apenas lograba ocultar la creciente emoción. Samuel, de manera sutil, comenzó a dirigirme la palabra con más frecuencia en los eventos. Una sonrisa, un breve saludo, una amable palabra y, ocasionalmente, un discreto cumplido, siempre relacionado con mi entereza y mi capacidad para afrontar la adversidad. No era un coqueteo explícito, sino una presencia constante, siempre cordial, con su voz suave que parecía haber meditado cada palabra antes de expresarla. Al final de las reuniones, cuando la mayoría ya se había marchado, iniciábamos conversaciones que se prolongaban. Con una fe que parecía emanar de lo más profundo de su ser, hablaba de la necesidad de confiar en uno mismo, transmitiéndome esa misma convicción con una facilidad asombrosa, como si las palabras fuesen dictadas por una entidad celestial. Cada relato que compartía lo ilustraba con pasajes bíblicos llenos de una sabiduría que me dejaba sin aliento, incapaz de articular palabra alguna. Yo, atormentada aún por los remordimientos y las cicatrices emocionales del pasado, me sentía cautivada por este hombre que me trataba con deferencia, me sostenía la mirada y me aseguraba que mis experiencias pasadas no determinaban mi futuro. Una noche, al finalizar la reunión del miércoles, me acompañó hasta la puerta de mi casa. Sofía, mi hija, estaba esa noche al cuidado de doña Olga, y él se despidió con una pregunta que me resonó en la mente durante días: ¿alguna vez has considerado que todo lo que has vivido hasta ahora podría ser simplemente el comienzo de algo extraordinario? Incapaz de responder,
solo pude esbozar una sonrisa, y él se despidió con un «La paz sea contigo», frase que me provocó un escalofrío. El sábado siguiente decidí compartir esta experiencia con mi madre y con Renata, mi mejor amiga. En la cálida cocina de Doña Olga, el delicioso aroma del café recién hecho y el dulce olor del pastel de maíz recién horneado flotaban en el aire, creando una atmósfera acogedora. Con cautela, y sintiendo el peso de la posible crítica, inicié una conversación, pero para mi sorpresa, mi madre reaccionó de inmediato con una amplia sonrisa. «Mira, hija mía, la providencia divina está restaurando tu vida. Un hombre de fe, trabajador y respetado es la respuesta a mis plegarias», declaró, radiante. Renata, mi hermana, reaccionó con sorpresa, abriendo mucho los ojos. «Mamá, por favor, apenas conoces a ese hombre, Elena. Ya ha tenido una relación anterior, tiene hijos». «¿Cuánto tiempo lleváis saliendo?», preguntó con evidente preocupación. La miré sintiendo la garganta seca. «Todavía no somos novios, Renata». «Solo estamos hablando», respondí. A pesar de mi explicación, ella no se convenció. «Hablar demasiado también es arriesgado y eso de la revelación divina puede sonar muy bien, pero a veces es solo una forma de manipulación», argumentó. Esa noche, sola en el baño, lloré en silencio. Aunque entendía la lógica de la preocupación de Renata, estaba exhausta de ser vista, una vez más, como un error. Gabriel fue el primer hombre en verme como algo más que una responsabilidad, alguien con potencial, no solo como una carga. Comenzó a visitarnos todos los domingos después del servicio religioso, trayendo siempre una Biblia y ocasionalmente algún dulce casero que preparaba su madre. Se sentaba en la sala de estar, elogiaba mi comida y me hacía preguntas sobre mi niñez y cómo llegué a tener fe. Me decía que admiraba mi entereza como mujer creyente y que me veía como un apoyo para él. Parecía que cada frase que decía estaba cuidadosamente pensada para hacerme sentir valorada. Sofía al principio se sentía atraída por él y trataba de interactuar, mostrándole sus dibujos y contándole historias de la escuela. Gabriel, aunque siempre educado, se mantenía distante. Sonreía sutilmente pero evitaba el contacto visual. Una vez, ella intentó sentarse en su regazo con un libro para colorear, y él, con un movimiento casi imperceptible, la apartó con suavidad, excusándose con que le dolía la pierna. Presencié la escena, la recuerdo vívidamente, pero en ese momento me convencí a mí misma de que simplemente no tenía la habilidad para interactuar con los niños. Consideraba que no todos poseían esa destreza natural para conectar con ellos, cierto. Fue el tercer domingo después de tomar café cuando él abordó el tema de mi divorcio. Lo hizo con delicadeza, pero sin dejar de ser directo. Me dijo que comprendía el dolor que había sufrido, pero que ahora era el momento de la purificación, de dejar atrás las heridas. Debía transformarme, moldearme en una nueva mujer. Moldear. Esa palabra retumbó en mi mente. Por un breve instante sentí como si estuviera siendo forjada por manos ajenas, pero deseaba tanto pertenecerle que sofocó cualquier sensación de incomodidad. Me repetía interiormente: él me está guiando hacia una mejor versión de mí misma. Y efectivamente todo se aceleró rápidamente. En menos de 3 meses, ya estábamos en una relación, siempre con el beneplácito de la Iglesia y bajo la atenta mirada de la comunidad. Con una fe que las cubría como un velo, las mujeres de la Iglesia repetían que era un privilegio presenciar cómo el hermano Samuel, con su bondad, ayudaba a una mujer marcada por el sufrimiento a rehacer su vida. Y yo, embelesada, lo creía firmemente. Samuel, en el 4º mes de conocernos, comenzó a hablarme seriamente de formar un hogar. Aseguraba sentir la mano de Dios guiando nuestros pasos, que nuestro destino estaba escrito y que su labor necesitaba el apoyo de una compañera, de una mujer como yo. Me sentía halagada, pero también inquieta. Todo parecía suceder demasiado rápido, pero cada vez que mis dudas asomaban, él utilizaba palabras tan bellas y llenas de inspiración que disipaban cualquier resistencia. 6 meses después de aquel primer encuentro en el grupo juvenil,
nuestra relación era estable y decidimos que empezaríamos a vivir juntos 2 meses después. Bruna, mi amiga, apenas se hacía presente, lamentando que me estaba transformando, que ya no me reconocía. Mi padre, en cambio, estaba radiante de alegría. Mandó a hacer una camisa nueva y comenzó a guardar dinero para comprarle a Samuel, mi futuro esposo, un regalo a su altura. En aquellos tiempos, la señora Lourdes, con su presencia constante pero discreta, comunicaba mucho más con sus miradas que con sus palabras. Recuerdo una reunión en la iglesia, donde, estando junto a Samuel, sentí sus ojos clavados en mí por un tiempo prolongado. No era una mirada de reproche, sino más bien una especie de advertencia silenciosa, algo que trataba de hacerme entender sin pronunciar una sola palabra. Yo, sin embargo, opté por ignorar ese mensaje tácito. Un día caluroso de enero, sentados en el porche de la casa paterna, disfrutando de un refrescante zumo de piña, Samuel, en medio de una conversación sobre sus ambiciosos proyectos y el liderazgo en la iglesia, soltó una frase que resonó en el ambiente como una profecía: para prosperar en el ministerio, un hombre necesita una esposa fiel, una compañera entregada, alguien que le brinde apoyo incondicional. La frase me dejó sin aliento. Aquello no era una simple sugerencia, sino una exigencia camuflada bajo el manto de una supuesta revelación divina. Pero como en tantas otras ocasiones, inhalé profundamente y simplemente asentí con la cabeza, porque en aquel instante ya me había persuadido de que ser objeto de deseo para un hombre de Dios implicaba sacrificios y que, tal vez, si me mostraba suficientemente obediente, él me amaría de la forma que tanto anhelaba. La boda se celebró un sábado por la mañana, en una ceremonia sin lujos, pero con una atmósfera de seriedad que casi me asfixiaba. Las jóvenes de la iglesia adornaron el salón con flores silvestres y cintas plateadas, el coro entonó himnos de adoración y Samuel, con su porte impecable, irradiaba la imagen de un líder ya reconocido. Mi vestido era sencillo, prestado por una amiga, de color azul claro, de corte recto con mangas cortas y un velo delicado que apenas rozaba mis hombros. Alice, con los ojos llenos de emoción y sosteniendo un pequeño ramo de flores, caminó delante de mí, pero su timidez la impulsaba a apresurar el paso por el pasillo. Intenté forzar una sonrisa, deseando con todas mis fuerzas que este fuera el inicio de un nuevo y feliz capítulo en mi vida, pero la alegría no lograba invadirme. Incluso estando de pie frente al altar, con el coro entonando cánticos festivos y los invitados vitoreando, una profunda angustia se instaló en mi interior, un vacío lacerante que susurraba preguntas dolorosas y que me negaba a pronunciar. Samuel, con sus manos firmes entrelazadas a las mías, pronunció los votos matrimoniales con palabras hermosas y llenas de fe, cautivando a los presentes y conmoviéndolos hasta las lágrimas. Sin embargo, yo, sumida en mi desazón, fui incapaz de sentir la misma emoción. Me limité a percibir, a sonreír mecánicamente y a representar el papel que todos esperaban de mí, el de una novia radiante y dichosa. Tras la ceremonia, la celebración continuó en el patio de la iglesia, donde compartimos pastel casero y zumo. Los invitados nos agasajaron con regalos envueltos en bolsas de papel y nos colmaron de abrazos y buenos deseos. Ahora sí, la hermana Elena ha sido bendecida, escuchaba decir, y respondía con una sonrisa, aunque por dentro sentía un nudo en la garganta que me impedía respirar con normalidad. Alice, mi hermana pequeña, a pesar de estar rodeada de otros niños, no se apartaba de mí, me observaba a la distancia, con una mirada de incertidumbre y duda. Tal vez ella, con la inocencia de su niñez, había logrado percibir algo que yo misma, en mi confusión, no alcanzaba a comprender. Después de 3 meses, Gabriel fue ordenado sacerdote en una ceremonia majestuosa, mucho más fastuosa que nuestra propia boda. El padre Alceu, el párroco, lo presentó como un hombre de fe inquebrantable, un servidor dedicado y digno de consagrarse al altar. La congregación estalló en aplausos, los hombres lo felicitaban con fuertes palmadas en la espalda, las mujeres sollozaban de emoción, y yo, vestida con un discreto traje gris oscuro y con un peinado apresurado, sentía sobre mí el peso de esa nueva realidad, ser la esposa de un sacerdote. Ese mismo día, nos trasladamos a la casa parroquial, una construcción antigua de 2 pisos situada detrás de una pequeña capilla en un barrio apartado.
La zona era silenciosa, con pocos vecinos y un jardín descuidado que se extendía frente a la casa. La capilla presentaba bancos de madera sin barnizar, vidrieras de colores apagados por el paso de los años y una campana que solo repicaba los domingos. La casa adjunta al templo constaba de 2 habitaciones, una cocina minúscula y una sala de estar sombría. El olor a humedad impregnaba el ambiente, provocándome un intenso dolor de cabeza, pero me obligué a creer que aquello solo era el comienzo de una nueva vida. Durante los primeros días me concentré en ordenar y limpiar la casa. Limpié a fondo las paredes, cosí cortinas utilizando tela que nos habían donado y acondicioné un rincón especial para los juguetes de Carol, mi hija. A pesar de mis esfuerzos, Gabriel, quien ahora era sacerdote, parecía molesto con todo. Se quejaba constantemente de la comida que preparaba, de la cantidad de polvo y de la ropa que Carol dejaba en la sala. Un día al regresar de la misa, se quejó de que la casa estaba desordenada y que esa situación afectaba su inspiración divina. Me dijo: tienes que comprender que mi labor pastoral comienza aquí, en este hogar, y si los cimientos son débiles, todo se vendrá abajo. Sus palabras, dichas con aparente calma, comenzaron a hacerme daño como si fueran pequeñas agujas. No necesitaba gritar, su mirada era suficiente. Bastaba con la forma en que apretaba la mandíbula y corregía mis acciones utilizando el breviario como un arma. Me repetía que la mujer virtuosa edifica su hogar y me miraba con una clara desaprobación, como si yo fuera todo lo contrario. Carol, siendo solo una niña, se percató de la tensa situación antes que yo. Al principio intentaba acercarse a Gabriel, entablar una conversación, compartirle cosas de la escuela, pero él la interrumpía con frases secas y cortantes. En este momento, no estoy concentrada en escribir la homilía. Por favor, evita cualquier ruido, ya que podrías interrumpir la atmósfera de recogimiento que necesito. Recuerdo una vez mientras escribía, cuando dejé caer un lápiz al suelo y él, mi esposo, se giró con un suspiro tan cargado de impaciencia que renuncié a continuar jugando ese día, dejando de lado mi tarea. Percibía su tristeza, pero me convencía a mí misma de que era solo un periodo de ajuste. En la misa de presentación, cuando nos integró la nueva comunidad, sentí una profunda sensación de extrañeza y desconexión. Las mujeres presentes me observaban con curiosidad, algunas esbozando sonrisas, otras cuchicheando entre ellas. Yo vestía una falda larga de algodón color crudo y una blusa blanca, pero Gabriel, tan pronto como salimos del coche, me escudriñó de arriba a abajo con una mirada de reprobación. Aunque no dije nada en ese instante, en el trayecto de regreso a casa me expresó con firmeza: la esposa de un sacerdote debe mostrar un comportamiento más discreto. Tu atuendo transmite muchas señales. Permanecí en silencio sin responder. Sentía la necesidad imperiosa de defenderme, de explicarle que había dedicado la mañana a la limpieza de la capilla y a cuidar de Carol, pero él ya dirigía su mirada distante hacia el paisaje exterior, como si mis palabras estuvieran por debajo de su consideración. Una vez más me contuve, me tragué la frustración. Me cuestioné si esa sensación de inferioridad era común, si todas las esposas de los sacerdotes experimentaban ese sentimiento de no estar a la altura. Durante las siguientes misas, empecé a prestar más atención a mi apariencia, mi ropa, mi peinado, el tono de mi voz. Me esforzaba por sonreír constantemente, por mostrarme accesible y amable. Organicé eventos benéficos, participé en la limpieza de la iglesia y acompañé a mi esposo a visitar a los feligreses enfermos. Sin embargo, en mi interior, un agotamiento profundo me consumía, un cansancio que no solo afectaba mi cuerpo, sino también mi espíritu. Entonces Donna Celeste, con una sonrisa, empezó a frecuentar la nueva capilla, argumentando que quería colaborar con las tareas de la iglesia, pero yo percibía una motivación oculta tras esa fachada de buena voluntad. La atmósfera era tensa y silenciosa, un presentimiento se cernía sobre la congregación mientras Ricardo, con voz enérgica, predicaba sobre la sumisión y el liderazgo espiritual. Ella, mi esposa, me observaba fijamente con una mirada que parecía penetrar mis pensamientos, serena en apariencia, pero con una aguda inteligencia. Sus ojos nunca se apartaban de mí,
como si intuyeran las grietas invisibles que amenazaban con resquebrajar la fachada de perfecta unión. Al finalizar el sermón en la sala contigua, Ricardo me llamó aparte. Vi a nuestra hija, estaba sentada en un banco absorta en sus dibujos, utilizando los lápices de colores que yo había olvidado en mi bolso. Ricardo, con su habitual tono frío y directo, se acercó y me comunicó: a partir de ahora, tu función es representar mi autoridad ante los miembros de la Iglesia. Eres mi esposa, mi apoyo fundamental, mi pilar. Y un pilar debe ser firme e inquebrantable. Asentí con una sonrisa forzada, sintiendo la amargura en mis labios. Mientras Ricardo se dirigía a saludar a los feligreses, me quedé sola, abrumada por el peso de ese nuevo rol, una responsabilidad que me había sido impuesta sin siquiera consultarme. La rutina en la casa del pastor, visible desde la iglesia, era un constante despliegue de aparente felicidad y devoción, sonrisas, respuestas entusiastas, pañuelos en el bolsillo y la Biblia en alto. Sin embargo, tras las puertas, el ambiente era diferente. La esposa del pastor se despertaba antes del amanecer, preparando café, organizando la ropa de su hijo Ricardo, llevándolo a la escuela, limpiando la iglesia, cocinando el almuerzo y, a pesar del agotamiento evidente en su rostro, debía mostrar una sonrisa y mantener la compostura durante los servicios religiosos, ocultando su cansancio con un maquillaje suave y un peinado impecable. Era la imagen de la mujer ejemplar en el púlpito, pero la sombra silenciosa en los pasillos de su hogar. Ricardo, aunque no gritaba todos los días, cuando lo hacía, sus gritos resonaban como si las paredes fueran a derrumbarse. Incluso en silencio sus palabras eran punzantes, criticando la comida, el uniforme escolar o la forma en que ella doblaba la ropa de cocina. El pastor, utilizando versículos bíblicos con facilidad, me hacía dudar de mi propia razón. La insensata con sus propias manos destruye su hogar, resonaban en mi mente. En la congregación, se esperaba que guardara silencio y en casa, debía ser sumisa. Esas palabras me golpeaban como bofetadas invisibles, y cada vez que intentaba responder, él me silenciaba con la autoridad de quien decía: te estás rebelando contra el ungido del Señor. Paulatinamente me fue aislando de todo lo que me quedaba, dejó de animarme a participar en las reuniones femeninas y, si quería visitar a una hermana enferma, argumentaba que no era apropiado, que debía concentrarme en las tareas del hogar y menos en los demás. Hasta las pocas amigas que tenía en la iglesia comenzaron a distanciarse, tal vez por miedo o por decisión de él. Me encontré sola, rodeada de gente, pero completamente sola. Sofía se daba cuenta de todo. A pesar de su corta edad, entendía que algo no estaba bien. Regresaba de la escuela callada, se encerraba en su cuarto, dejó de jugar y comenzó a temerle a la oscuridad. A veces la veía sentada en el piso con la vista fija en un punto distante, aferrada a la muñeca de porcelana que había sido suya desde la infancia. Cuando le preguntaba qué le ocurría, ella simplemente respondía, con una voz que intentaba sonar normal: nada, mamá, todo está bien. Pero yo sentía que algo no andaba bien. Un día, al regresar de la escuela, sus cuadernos estaban cubiertos de dibujos extraños, una casa con la puerta cerrada y, rodeándola, un montón de manchas y líneas negras. Le pregunté qué significaban esos dibujos y ella contestó con una voz casi inaudible: es ruido, mucho ruido. Sentí una punzada en el pecho. Pocos días después, recibí una nota de la escuela. El director solicitaba una reunión urgente conmigo. Fui a la cita con una mezcla de ansiedad y temor, imaginando que se trataba de un problema académico. Me senté frente a un hombre de tez morena, con gafas de cristales gruesos y una voz amable. Se presentó como el profesor Mateus, el coordinador pedagógico. Señora Elena, lamento mucho las molestias, pero hemos notado un cambio significativo en el comportamiento de Sofía. Se ha vuelto más retraída, evita interactuar con sus compañeros y en ocasiones, parece mostrar signos de miedo o ansiedad sin una razón aparente. Después de la conversación con el coordinador escolar, donde intenté ocultar la verdad sobre la situación de mi hija argumentando una simple adaptación a la nueva ciudad, escuela y etapa, el peso de sus palabras me aplastó.
Él, con una mirada penetrante que revelaba su sospecha de mis mentiras, me ofreció su apoyo, advirtiéndome sobre los posibles cambios en mi hija que podrían indicar un problema subyacente. Al salir del colegio, la angustia me consumió, afectándome en un lugar profundo e inalcanzable para Ricardo. El temor a perder a mi hija, a que estuviera sufriendo en silencio y aprendiendo que la supervivencia dependía de callar, me atormentaba. Esa misma semana, durante una reunión de la célula, Ricardo me agarró del brazo con fuerza, interrumpiendo mi conversación con una amiga, y me reprochó estar distraída con asuntos insignificantes. El incidente fue breve, pero el dolor que sentí fue mucho más allá de lo físico. Sentí un profundo dolor en mi interior, y una vez más, Donna Nair fue testigo de todo. Él, como siempre, se encontraba al fondo del salón, organizando los materiales de los niños. Nuestras miradas se encontraron, una mirada larga y penetrante. Aparté la mía, tal como acostumbraba a hacer, pues sostener la mirada implicaba admitir mis sentimientos, y admitir significaba actuar. Y yo, en ese momento, no estaba lista para ello. Un día, exhausta tras una intensa jornada en el colegio de Sofía, las tareas domésticas y el trabajo voluntario en el proyecto social al que Ricardo me obligaba a asistir, dejé escapar un suspiro audible mientras fregaba los platos de la cena. Fue un simple suspiro, nada más. Ricardo, que estaba en el despacho preparando su próxima clase, apareció en la puerta de la cocina, con un libro abierto en la mano. ¿Por qué te quejas, Elena?, me preguntó. La mujer virtuosa edifica su hogar, pero la insensata lo destruye con sus propias manos. Ten cuidado de no dar cabida al enemigo con tus murmuraciones. Ten cuidado de no convertirte en un obstáculo para mi vocación. Lo observé de pie frente al fregadero con las manos enjabonadas y el rostro surcado por lágrimas que se mezclaban con la espuma blanquecina. La imagen me paralizó, impidiéndome cualquier reacción. No logré articular palabra, ni siquiera emitir un leve suspiro. Simplemente bajé la mirada, aferrándome a la tarea de lavar la vajilla, como si ese gesto repetitivo pudiera mantenerme a flote. Más tarde, recostada junto a él, un hombre que se autodenominaba guía espiritual pero que se distanciaba cada vez más de mis anhelos más profundos, sentí una fisura interna, como el lento resquebrajamiento de un muro antiguo, cediendo ante la presión del tiempo y las circunstancias. Sofía, mi hija, dormía plácidamente en la habitación contigua, abrazada a su inseparable osito de peluche, y el silencio que envolvía la casa era tan absoluto, tan opresivo, que se sentía como una punzada en los oídos. Y fue entonces, por primera vez en mucho tiempo, que me permití cuestionar mi realidad, preguntándome con una mezcla de angustia y esperanza: ¿es realmente esto, esta vida, lo que Dios desea para mí, para la comunidad? Yo era el epítome de la sumisión. La esposa del líder, siempre impecablemente vestida con largos vestidos planchados, con el cabello recogido y una sonrisa amable, una imagen de devoción y obediencia inquebrantables. Asistía a las reuniones, acompañaba en las visitas, y me encargaba de organizar eventos y proyectos, pero Ricardo, con una precisión casi inhumana, evaluaba cada una de mis acciones. Su mirada penetrante no pasaba por alto ningún detalle, ni siquiera la forma en que cocinaba los alimentos. Las críticas sutiles que antes eran esporádicas se transformaron en un control absoluto y asfixiante. Comenzó a desaprobar mis lecturas, diciéndome que no eran apropiadas para mi desarrollo espiritual. Eliminó algunos libros de mi biblioteca que yo apreciaba, argumentando que combinaban misticismo con elementos fantasiosos. Incluso la lectura de la Biblia, que antes era una práctica personal, debía realizarse bajo su estricta supervisión, en estudios bíblicos que él mismo conducía, impartiendo sus enseñanzas con una autoridad incuestionable. Cuando intentaba compartir mis propias interpretaciones, me interrumpía con una mirada fulminante y la frase lapidaria: «Todavía estás en proceso de aprendizaje». Esta constante necesidad de sometimiento me ahogaba, y la rebeldía, un sentimiento latente, comenzaba a florecer en lo más profundo de mi ser. Un día, durante una celebración, me humilló públicamente al corregirme por haber omitido un nombre en la lista de intenciones.
Al percatarse del error, interrumpió la oración que estaba pronunciando en el altar, y con el micrófono aún abierto, declaró en un tono severo que la esposa del líder espiritual debía estar atenta, pues la falta de cuidado podía ser una puerta abierta para el adversario. El silencio que se produjo a continuación fue denso e incómodo. Las mujeres presentes solo bajaron la cabeza mientras que la hermana Dalva, sentada en primera fila, asintió con vigor, y en ese instante sentí que el mundo se venía abajo. Empecé a sentir que el problema era yo, que tal vez era una mujer difícil, una hija rebelde, una compañera incapaz. El recuerdo de mi anterior relación amorosa regresó como una sombra, como si estuviera pagando las consecuencias de no haber perseverado en mi primer matrimonio. Al final, en la comunidad todo era cuestión de siembra y cosecha, y yo estaba cosechando amargura. En las oraciones nocturnas imploraba a Dios que me perdonara por no ser mejor, por no ser la mujer virtuosa que todos esperaban. Mientras ayunaba y estudiaba las enseñanzas religiosas, copiaba pasajes de la Biblia en trozos de papel que pegaba en la puerta de la nevera, intentando recordarme que Dios corrige a aquellos a quienes ama. A pesar de mis esfuerzos por someterme, sentía que la oscuridad se intensificaba y mi ser se desvanecía internamente. Fue en esa época cuando la señora Elena comenzó a frecuentar mi vida con mayor asiduidad. Siempre discreta, jamás intrusiva, se aproximaba con gestos sutiles, me ayudaba a cargar las bolsas del supermercado, o dejaba un plato de comida en la encimera con la frase, «Sobró en casa, me acordé de ti». Nunca mencionaba directamente mi tristeza, pero sus ojos expresaban lo que las palabras no necesitaban. Percibía un cuidado desprovisto de juicios. Era como si quisiera recordarme mi propia existencia. Una tarde lluviosa, mientras organizábamos los asientos en el lugar de culto, ella comentó que Beatriz había estado muy silenciosa durante la reunión. Yo simplemente respondí que se debía a su timidez. Ella asintió apenas perceptiblemente, dejando escapar un leve sonido gutural, y continuó con sus tareas, pero clavó en mí una mirada que persistió en mi memoria hasta que llegué a casa. Una mirada que sin contacto físico nos unía, nos conectaba. Beatriz, por cierto, era una niña casi silenciosa en la escuela, con serias dificultades para expresarse en casa. Solía pasar largas horas dibujando escenas de la comunidad, pero siempre representaba a los personajes sin rostro. Cuando Ricardo se acercaba, ella se encerraba en sí misma, y yo, deliberadamente, evitaba mirarlo, porque reconocerlo implicaba poner en duda todas mis creencias. Y yo, aún en esa época, me aferraba a la idea de que la fe requería sacrificio, renuncia. Mi madre, doña Nair, persistía en intentar mantener el contacto. Me llamaba los domingos o aparecía inesperadamente con un pastel casero o frutas frescas del mercado. Pero Ricardo siempre encontraba una excusa para no recibirla, aduciendo que estábamos dedicados al ministerio, que era importante mantener la concentración espiritual, que no todas las compañías eran beneficiosas para el alma. Y cuando ella lograba visitarnos, él se esforzaba por mostrarse distante, por tratarla con indiferencia. Paulatinamente mi madre dejó de insistir en sus visitas. Julia, en cambio, mantenía contacto por medio de amigos en común, mandaba cartas, y se las arreglaba para charlar con Beatriz en la escuela. Recibí una carta suya repleta de preguntas y preocupación. Ricardo la hizo pedazos frente a mí. Una mala influencia. No necesitas eso. Dios te ha apartado ya de ese entorno. El dolor que sentí al ver los fragmentos de su letra en el basurero fue intenso, pero no lo expresé. De nuevo me quedé callada. Una noche, cerca de las 9, mi madre llegó sin previo aviso. Dijo que percibía que algo no iba bien. Se sentó conmigo en la cocina y con los ojos llenos de lágrimas, me preguntó qué sucedía. Le dije que estaba pálida, querida, demacrada, con una expresión tan asustada. Mamá me observaba con inquietud. Un cúmulo de palabras pugnaban por salir, pero la imagen de Ricardo en la oficina, preparando su reprimenda, me silenciaba. Solo asentí. Es el trabajo, mamá, agotador, pero todo está bien.
Las lágrimas afloraron tanto en mí como en ella, pero el silencio persistió. La ausencia de ella generó una sensación de pérdida aún más profunda. A la semana siguiente, durante la reunión solo para mujeres, Ricardo con voz resonante elevó una plegaria: Dios mío, aparta de nosotros a las esposas indiferentes, aquellas que descuidan su fe y con su frialdad debilitan la autoridad de los líderes. Por un breve instante nuestros ojos se encontraron, y el silencio se hizo tenso y palpable. Doña Eunice, con una sonrisa cargada de veneno, asintió lentamente. La vergüenza me abrasaba el pecho, pero me incliné en señal de sumisión, pensando, quizás sea descuidada, necesito esforzarme más. O tal vez, quién sabe, estaba despertando de un largo letargo. La atmósfera en casa se había vuelto irrespirable. Sofía, quien antes era tan comunicativa, ahora se movía sigilosamente, evitando cualquier ruido, incluso jalar la cadena del inodoro, cuyo uso se restringía a la noche y se hacía con extrema cautela. Ricardo jamás la tocaba físicamente, pero sus palabras eran dardos envenenados. Una risa estridente, un juguete fuera de su lugar, una solicitud inoportuna, cada pequeño error desencadenaba miradas gélidas y comentarios punzantes. Sofía debe comprender que este es un lugar de respeto, no un sitio para el entretenimiento. Elena, por favor, controla a tu hija. Esto no es un espectáculo circense. Yo intentaba calmar la situación, llevándome a Sofía a su cuarto y explicándole que el pastor estaba agotado y necesitaba silencio para orar y cumplir sus deberes religiosos. Con cada palabra que decía, sentía un nudo en la garganta, porque sabía que estaba enseñando a mi hija a ocultarse, en lugar de a vivir libremente. Sin embargo, aún pensaba que mi deber era mantener la paz, aunque eso significara sacrificar nuestra propia felicidad. Un día, mientras colgaba la ropa tendida en el tendedero, descubrí a Sofía escondida, hablando en voz baja con su muñeca. No puedes llorar, ¿entiendes? Si lloras, él te oye. El tiempo pareció detenerse. La escena se desarrolló lentamente ante mis ojos, y sentí que me faltaba el aire. Allí estaba, reflejado, el hogar que tanto me esforzaba por proteger. A la semana siguiente recibí una llamada del colegio. El coordinador, Leonardo, me esperaba con su habitual calma, pero esta vez, en su mirada, noté una firmeza diferente. Tras ofrecerme un vaso de agua y señalarme una silla, sin preámbulos, me soltó: Elena, necesito ser honesto contigo. Estamos muy preocupados por Sofía. Se aísla, rehúye la mirada y se encoge cuando la tocan. Estas actitudes no aparecen de la nada. Algo la está atormentando, algo que no puede verbalizar, pero que la está dañando. ¿Te encuentras bien? Tomé una bocanada profunda de aire, buscando el oxígeno que parecía haberse estancado en mi pecho durante semanas. Quería gritar, romper en llanto, pero solo pude negar con la cabeza. Está sensible, ya sabes cómo son los niños, balbuceé. Él me observó con empatía y sentenció: sea lo que sea, Elena, ningún niño debería sentir miedo de vivir. Regresé a casa con el alma hecha pedazos. Sofía dormía plácidamente. Acurrucado en el sofá, Davi hojeaba un libro sobre resiliencia emocional con los pies apoyados en el puff del salón. La televisión estaba apagada. El reloj marcaba las 19:20 y el silencio habitual se extendía por la casa. Semanas después descubrí una carta entre las páginas del himnario, un sobre cuidadosamente doblado, oculto entre los cantos. La carta, escrita por Rebeca, me expresaba su añoranza, me contaba que soñaba conmigo y aseguraba que no se daría por vencida a pesar de nuestra separación. Imploraba una respuesta, aunque fuera una sola palabra. Con los ojos cerrados apreté la carta contra mi pecho, sintiendo su peso y el eco de su voz en mis pensamientos, pero entonces Davi irrumpió en la habitación, como si intuyera cualquier intento de contacto con el mundo exterior. ¿Qué es eso?, preguntó con voz dura. Es una carta de Rebeca, respondí, sabiendo lo que se avecinaba. Ya te he dicho que esa mujer no te conviene, replicó, y sin esperar mi respuesta, me arrebató la carta, la leyó en silencio y luego,
con un gesto brusco, la rompió en pedazos frente a mí. Las malas influencias corrompen los buenos principios, sentenció, y con esa frase, abandonó la habitación con la solemnidad de quien cree estar cumpliendo con su deber. Solitaria recogí los fragmentos de la carta, sintiendo el peso de la pérdida y la rabia contenida. Elisa, mi hermana, me observaba desde el umbral, con una expresión de confusión en su rostro. En ese momento anhelé volver a ser la hermana de Rebeca, la hija de la señora Antonia, la mujer que solía cantar mientras lavaba la ropa en el patio de la casa de mi madre. Pero ahora, solo me quedaba un eco distante de esos recuerdos. Fue en esa época cuando Natalia, mi otra hermana, comenzó a visitar con frecuencia el centro espiritista. Conocí a Natalia, una joven de una belleza que hipnotizaba, con ojos almendrados y siempre vestida con elegancia discreta, el cabello perfectamente peinado y una expresión que reflejaba una mezcla de asombro y perplejidad. David, el líder espiritual, la presentaba como un alma excepcionalmente dotada a la que estaba guiando de manera personal. Al principio esta cercanía me pareció normal, él era el maestro y ella mostraba un gran interés por aprender. Sin embargo, gradualmente la frecuencia con la que se encontraban me resultó sospechosa. Natalia estaba presente en cada sesión, en todas las reuniones y hasta en las visitas a las casas de los miembros. Un día, regresé antes de lo previsto de una caminata y los encontré en la sala de estudio, sentados muy cerca, con las sillas pegadas. David hablaba con vehemencia y Natalia, con la cabeza inclinada, sostenía un libro abierto como si intentara comprender un misterio incomprensible. Empecé a oír murmullos y comentarios entre las hermanas, quienes comentaban que Natalia había sido vista en el centro espiritista hasta altas horas de la noche participando en actividades privadas. Algunas personas murmuraban que David recibía guía espiritual en secreto. Al principio intenté ignorar esos rumores, achacándolos a mi propia paranoia, a los celos y a la inseguridad, pero en mi interior, una corazonada persistente se hacía más fuerte. Un sábado por la mañana, mientras preparaba la ropa para la reunión del domingo, descubrí una nota doblada en el bolsillo del abrigo de David. La letra era de Natalia, y solo decía una frase: tu sonrisa es la luz que me guía. Era un cumplido simple, pero ese mensaje desató una tormenta de sentimientos en mí. Sentí que las piernas me flaqueaban, que el mundo se tambaleaba, y de pronto, todas mis dudas se transformaron en una certeza dolorosa. Esa noche, durante la conferencia, David hablaba sobre las pruebas y las decepciones con una pasión exagerada. Mientras él disertaba, observé a Natalia sentada en primera fila. Ella me miró fijamente y su rostro estaba pálido. Por primera vez, vi en sus ojos algo que me heló la sangre: miedo. Cuando la sesión terminó y yo, al igual que los demás, comenzaba a recoger mis pertenencias, incluyendo los libros olvidados sobre las sillas, escuché a dos mujeres, supuse que hermanas, hablando en voz baja junto a la fuente de agua. Susurrando comentaban que el médium pasaba mucho tiempo a solas con ella en su despacho. ¿Es su mentora, cierto?, preguntó una de ellas. Una risita ahogada selló la frase, interrumpiendo el resto de la conversación. En ese instante una neblina oscureció mi vista, acompañada de un mareo súbito. Comprendí que no era la única engañada. Otra mujer, posiblemente sin saberlo, estaba atrapada en esa misma situación, tal vez convencida de que todo sucedía bajo una guía divina, como yo misma había creído en el pasado. En ese preciso momento, la furia, y no la culpa o la tristeza, me invadió por primera vez. Esa noche pasé horas en la cama, incapaz de dormir, dando vueltas y tratando de descifrar si el mensaje que había escuchado era lo que parecía. Muchas hijas han procedido virtuosamente, pero tú las superas a todas, rezaba Proverbios 31:29. Entendí que no se trataba de un consejo espiritual, sino de una declaración disfrazada. La peor parte era que la nota estaba en el bolsillo de la chaqueta que Ricardo planeaba usar en la ceremonia religiosa del domingo. Estaba claro que no era una simple casualidad. Esperé el momento perfecto. 2 días después, un lunes caluroso por la tarde, Luisa jugaba animadamente con una amiga del colegio,
mientras Ricardo se encontraba en la sala parroquial, garabateando ideas para su sermón en el cuaderno donde solía organizarlas. Me acerqué sigilosamente con la nota doblada con cuidado en la mano. «Ricardo, ¿podríamos hablar un momento?», pregunté. Él levantó la vista por encima de sus gafas, aparentemente desinteresado. «Dime, Elena, rápido, estoy concentrado», respondió. Le extendí el papel sintiendo mi corazón latir con fuerza. Lo tomó, lo leyó en silencio y luego me lo devolvió sin expresar ninguna emoción. «¿Y qué crees que significa?», cuestioné. «Este versículo no es uno cualquiera». Se levantó, cruzó los brazos y con la calma más exasperante, dijo: «Leticia es una joven en busca de guía espiritual. Está siendo orientada. Yo soy el líder religioso. Es mi responsabilidad». Su obsesión había llegado al extremo de escribir esas palabras en su propia chaqueta. Una sonrisa gélida se dibujó en su rostro. Él interpretaba mi comportamiento como una inspiración, un crecimiento espiritual, pero estaba completamente equivocado. Todo era producto de sus celos, de su profunda inseguridad. La situación siempre había sido así. Veía malicia en cada acción, porque aún no había sanado sus propias heridas. Me quedé en silencio conteniendo una explosión de emociones. Deseaba gritar, zarandear a ese hombre, demostrarle que la mujer que conocía ya no existía, pero mi cuerpo aún temblaba, y él lo sabía. Con la voz más baja y afilada, se acercó y me advirtió: «Escucha bien, Elena, si pretendes acusarme, debes saber que no tendrás apoyo. Nadie aquí creerá a una mujer con tu pasado. Yo soy el líder, y tú solo eres la esposa. Quédate en tu lugar y deja de perturbar mi trabajo». Me refugié en el dormitorio, cerrando la puerta tras de mí con las manos temblorosas. Luisa, mi hija, dormía plácidamente en el sofá, abrazando a su muñeca. En ese lugar, sentada en el suelo, aún aferrada al papel arrugado, una clara comprensión me invadió. La verdadera prisión en la que me encontraba no estaba hecha de barrotes, sino de textos sagrados, un púlpito y la constante necesidad de aprobación. Los días siguientes, Leticia se comportaba de manera aún más peculiar. Continuaba yendo a la casa parroquial y pasaba largas horas en la iglesia en compañía de Ricardo, pero su mirada había cambiado, ahora era más baja, más ausente. Me di cuenta de que evitaba el contacto visual, siempre con la Biblia apretada contra su pecho como una barrera defensiva. Una tarde en el pasillo lateral de la iglesia, intenté acercarme a ella. «Leticia, ¿todo bien?», le pregunté. Ella esbozó una sonrisa fugaz, una mueca de nerviosismo. «Sí, señora, todo bien», respondió, y se alejó apresuradamente, casi trastabillando. Noté que temblaba. Esa misma semana, doña Sonia, la madre de Leticia, se presentó en el púlpito durante el culto del miércoles para dar un testimonio. Habló con orgullo del honor que significaba tener un líder como Ricardo, guiando y cuidando la vida espiritual de su hija. Él expresó que jamás había conocido a un hombre con tanta rectitud y reverencia, y que su familia sentía gratitud hacia aquel líder tan devoto. Ante tales palabras, sentí un irrefrenable deseo de abandonar el lugar. En ese preciso momento, dentro de la asamblea, la falsedad se hacía evidente. Era una ceguera total, una forma de adoración ciega. La matriarca Dalva, siempre caracterizada por su rigor, desconfiando incluso de su propia sombra, mostraba una ingenuidad alarmante en su trato hacia Juliano, mientras que su nieta Beatriz se ahogaba en ese ambiente opresivo, como un ave con las alas rotas. Dona Lourdes, ubicada discretamente al final del salón durante la ceremonia religiosa, observaba con atención cada detalle, examinando a Beatriz, Dalva, Juliano e incluso a mí. Sus ojos, sin emitir juicio alguno, absorbían la escena. Y esa presencia silenciosa y constante representaba la única fuerza que me impedía ceder a la locura. Después de la ceremonia religiosa, mientras barría las migajas de las galletas que se habían ofrecido, escuché a un grupo de mujeres conversando sobre una expedición que Juliano, mi esposo, planeaba organizar con un grupo de jóvenes para un retiro espiritual.
Mencionaron el nombre de Beatriz, elegida, según ellas, por su alta preparación espiritual. Un escalofrío me recorrió. Noté una frialdad en sus acciones, cada paso parecía calculado, y yo, atrapada en el eco de sus palabras, sentí que no tenía escapatoria. Esa noche en nuestra habitación, intenté preguntarle a Juliano sobre el retiro con calma, pero reaccionó con enojo. Me acusó de delirar y de buscar problemas inexistentes, advirtiéndome que me convertiría en una carga. Respondí que solo había preguntado, a lo que respondió con una amenaza velada: cuidado, Sofía, mucho cuidado, porque si intentas delatarme, conocerás la furia divina. Esta vez mi silencio fue diferente, no provocado por el miedo como antes, sino por la determinación. Con el rostro casi rozando el mío, susurró despacio: nadie te dará crédito. Eres una mujer deshonrada. Yo soy un hombre de Dios. Luego abandonó la habitación, dejando la puerta entreabierta, y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas no afloraron. Simplemente me senté en la orilla de la cama, con la mirada fija en la ventana oscurecida, y reflexioné: quizás fuera un líder religioso, pero la presencia divina no residía en ese hogar. El domingo siempre había sido el día más extenuante. Mientras la congregación se alistaba para la oración, los cantos y la elevación de manos en alabanza, con los ojos cerrados, yo me preparaba para la representación. Mis atuendos siempre impecables, el peinado perfecto, una sonrisa forzada en mi rostro, a pesar de que mi interior se desmoronaba. Y ese domingo en particular, sentía la inminencia de algo decisivo. El templo rebosaba de gente. Julián predicó con una intensidad que no había mostrado en semanas. La prédica versaba sobre la obediencia en el ámbito familiar, específicamente sobre cómo ciertas mujeres, con sutiles gestos de rebeldía, obstaculizaban el crecimiento espiritual de sus esposos. El predicador, con la mirada fija en la congregación, lograba que mis pensamientos se centraran en la sensación de que sus palabras, aunque veladas, iban dirigidas directamente a mí, impactando como proyectiles silenciosos. Las hermanas respondían con entusiastas "Gloria a Dios", mientras yo me cuestionaba internamente si comprendían la verdadera implicación de lo que escuchaban. Al salir de la iglesia, casi a las 10 de la noche, la atmósfera era densa. El cielo, completamente despejado, contrastaba con la opresión que sentía. Las calles del barrio, silenciosas y oscuras, eran iluminadas por las farolas amarillentas que proyectaban largas sombras sobre el asfalto. Lorena, exhausta, caminaba lentamente junto a mí, aún así, la alcé en brazos, sintiendo el peso de mi propio cansancio. Nos dirigimos hacia la casa parroquial, mientras Juliano, con la Biblia en mano y el rostro sombrío, caminaba delante sin siquiera preocuparse de si lo seguíamos. Tan pronto como cruzamos el umbral, Lorena, sin mediar palabra, corrió a su dormitorio, abandonando sus sandalias en un rincón y se recostó en la cama, abrazando a su muñeca. Olvidó incluso la costumbre de pedirnos que rezáramos juntas como solía hacer. Simplemente se giró hacia un lado y con una voz apagada, murmuró: "Buenas noches, mamá". Su tono era de una tristeza palpable, una pesadez impropia de una niña de 6 años. Me dirigí a la cocina para guardar las sobras de la cena comunitaria que habíamos servido en la iglesia. El arroz todavía conservaba el aroma del ajo y las judías estaban espesas, tal como a Juliano le gustaban. Mientras separaba la comida que Lourdes, con su habitual generosidad, nos ayudaba a distribuir después del servicio, la voz de Ricardo retumbó con una intensidad inusual: "Isabela, ¿dónde está mi chaqueta azul, la de la graduación?". Mi cuerpo se petrificó. Un torbellino de recuerdos me invadió. Recordé haberle prometido el sábado, pero la repentina fiebre de Sofía, seguida de vómitos durante la noche, nos obligó a correr a la farmacia, y simplemente lo había olvidado. «Todavía está en la lavandería, Ricardo», respondí con la voz apenas audible. Tenía la intención de ir a buscarlo temprano a la mañana siguiente, pero Sofía no se sentía bien. Ricardo ya estaba en la cocina, sus ojos oscuros y brillantes observándome fijamente. «¿Tú qué, te has olvidado?», inquirió con voz áspera.
Justo en ese momento su voz explotó: tienes un papel, Isabela. Cuidar de la casa, mantener mi imagen, ocuparte de mi ministerio, y ni siquiera eres capaz de planchar una simple prenda. Esto no es un asilo, es el hogar de un líder religioso. He estado cuidando de Sofía, respondí sabiendo que ella tenía fiebre. Ricardo, con pasos firmes, se acercó acorralándome contra la pared del lavabo. De repente me empujó con ambas manos, y mi cuerpo chocó ruidosamente contra los azulejos. Un dolor punzante me recorrió el hombro izquierdo y la vista se me nubló por un instante, mientras mi corazón se aceleraba. En ese preciso instante la puerta lateral se abrió y doña Lourdes, como solía hacer, entró para recoger la Biblia que había olvidado en el banco de la iglesia, una vieja costumbre bien conocida por todos. Con la mirada clavada en mí aún apoyada en la pared, con el brazo extendido sobre el mostrador y la mano visiblemente temblorosa, ella se quedó inmóvil. Lentamente Ricardo giró la cabeza en nuestra dirección. El tiempo pareció detenerse y la atmósfera se cargó de una tensión palpable. La Biblia de la señora Lourdes, con su portada gastada, resbaló de sus manos y cayó al suelo con un golpe seco. Sin embargo, ella no se movió para recogerla, en cambio, alternó su mirada entre Ricardo y yo, sin prisa, sin miedo, como si estuviera observando una escena que ya conocía bien. Ricardo, visiblemente incómodo, se ajustó el cuello de la camisa, tratando de disimular su vergüenza con una risa nerviosa. Señora Lourdes, no es lo que parece, murmuró, intentando justificarse. Ella, sin embargo, no respondió con palabras. Sus ojos, llenos de una firmeza serena, pero también de una profunda indignación, lo decían todo, la expresión de alguien que ha sido testigo de demasiadas cosas y que ya no está dispuesta a ignorarlas. Fue un momento de tensión, un breve instante que pareció eternizarse. La hermana ya sabe, el ministerio exige mucho y a veces yo, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió por primera vez, con una voz afilada, precisa y desprovista de cualquier adorno. Ricardo, petrificado, tragó saliva con dificultad, intentando replicar, pero sus labios parecieron negarse a articular palabra. Luego, sin prestarle la más mínima atención, como si fuera una simple pared, se dirigió directamente hacia mí. Se aproximó con lentitud, deteniendo cada paso deliberadamente, luego se agachó un poco, solo lo necesario para que sus ojos se encontraran con los míos. Isabela, no pedirás perdón. No hoy, nunca más. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas, un llanto silencioso, sin sonido, pero lleno de la vergüenza, los miedos y el dolor acumulados durante años, una liberación que por fin iniciaba su curso. Me tomó del brazo con suavidad, no para ayudarme a levantarme, sino para comunicarme su presencia, su apoyo incondicional. Estoy aquí. En ese instante, desde la habitación, llegó un sollozo contenido. Sofía, mi hija, se había despertado y lo había presenciado todo. El dolor de una hija, un reflejo que nadie desea enfrentar, se materializaba en su mirada, ahora fija en mí, desde el umbral de la puerta. Su rostro estaba parcialmente escondido tras su muñeca, como si la vida ya le hubiera enseñado a protegerse, incluso en la penumbra. Doña Lourdes dirigió su mirada primero a Sofía, luego a mí, y con firmeza pronunció: ya no te calles, basta. Cerré los ojos, dejando que una parte de la pesada carga se desvaneciera. A pesar de la distancia aún por cubrir, entendí en ese momento que ya no estaba sola con mi secreto, alguien más lo conocía, alguien más era testigo. El silencio que antes me servía de escudo, ahora me lastimaba profundamente. Dona Elena, sentada en el sillón del salón, permaneció allí hasta muy entrada la noche, con el rosario entre sus dedos y la preocupación aferrada a los míos. Ricardo, sin mediar palabra, se recluyó en su habitación durante toda la noche. Por primera vez el silencio le pertenecía a él, mientras yo, con Sofía en brazos, me dormí magullada por dentro, pero en paz, porque por fin alguien había visto la verdad y, aún más importante, la había creído. Al despertar a la mañana siguiente sentí el peso de mi propio cuerpo, como si cada célula hubiera sido atacada internamente. El brazo me dolía punzantemente, la espalda me quemaba y la cabeza me latía con fuerza,
producto del torrente de lágrimas silenciosas que había derramado durante la madrugada. Sofía, aún profundamente dormida, permanecía acurrucada junto a mí en la cama, mientras que doña Elena ya no se encontraba en el sillón donde solía estar, pero había dejado una pequeña nota sobre la mesa que decía: «Estaré cerca, confía». Aquellos 2 días transcurrieron en un silencio opresivo y denso. Ricardo evitaba mi mirada, cumpliendo diligentemente con sus obligaciones en la iglesia, pero dentro de la casa se comportaba como un completo extraño, como si fuera consciente de haber traspasado una barrera invisible. Yo por mi parte guardaba silencio, pero no era el silencio provocado por el miedo, sino un silencio nuevo, casi sereno, similar al de alguien que se concentra y reúne fuerzas, como quien sabe que algo está a punto de romperse para siempre. El martes por la tarde escuché golpes en la puerta lateral de la iglesia. Era el padre Anselmo con el rostro serio y ligeramente húmedo, como si acabara de mantener una conversación difícil. Justo detrás de él, doña Elena, con el rosario bajo el brazo, caminando con pasos firmes y manteniendo su habitual mirada tranquila. Ricardo, al bajar las escaleras de la oficina con su característica postura de liderazgo, adornaba su rostro con una sonrisa forzada y dijo: «Padre Anselmo, qué alegría. ¿Qué le trae por aquí hoy?». El cura, sin devolverle la sonrisa, le indicó que la conversación debía tener lugar en su despacho. Desde la cocina, con el paño aún húmedo en mis manos, observé la escena. Mi corazón latió con fuerza, pero esta vez la sensación no era miedo, sino una esperanza incipiente, como una chispa que encendía algo nuevo. La charla se extendió por más de 40 minutos, y aunque nadie alzó la voz, la tensión era palpable. Doña Elena gesticulaba enérgicamente señalando su brazo, como si reviviera el momento en que me había empujado. El rostro del padre Anselmo se iba tensando progresivamente. Ricardo, con la barbilla en alto, mantuvo su usual aire de control, incluso en esa situación delicada. Al finalizar la reunión, el padre Anselmo se marchó sin dirigirme la palabra, pero doña Elena, antes de irse, me tocó el hombro suavemente y me dedicó una mirada significativa. «Ahora, Elisa, la verdad es ineludible». Esa misma noche el padre Anselmo convocó una reunión extraordinaria del Consejo de la Iglesia. En una de las contadas ocasiones en que un evento inesperado como ese se manifestaba sin previo anuncio, también se requirió la presencia de don Antenor, el sacristán, un hombre de pocas palabras y voz apacible, aunque sus ojos revelaban una perspicacia que iba más allá de las apariencias. Aunque se mantenía al margen de los asuntos ajenos, siempre estaba presente y observando. Tiempo después supe que había hablado poco pero lo suficiente. Relató que en varias ocasiones había escuchado gritos provenientes de la casa parroquial. Declaró haber visto a Ricardo alzar la voz contra Sofía frente a la iglesia desierta, creyendo que nadie los escuchaba. Asimismo, reveló haber notado marcas en mis brazos mientras me ayudaba a acomodar los bancos para la misa. Afirmó que, si bien no era su tarea juzgar, consideraba que un hombre de fe no maltrata a su esposa y luego se presenta ante el altar. Esas palabras calaron hondo. No obstante, surgió oposición. Algunos miembros del consejo intentaron acallar el asunto, defendiendo la idea de que era preferible manejar la situación internamente. El escándalo amenazaba con destruir la congregación, y el reverendo Silas, visiblemente agobiado, sufría una enorme presión. Cuando una persona tan respetada y admirada como doña Elena, reconocida por su honestidad y rectitud en la comunidad, expresaba su opinión, el silencio del resto se convertía en una especie de complicidad. Marcelo, el joven pastor, fue llamado a una reunión disciplinaria. Lo vi marcharse llevando consigo la misma Biblia de cuero que había recibido el día de su ordenación, su traje impecable, sus zapatos brillantes y la calma habitual en su caminar. Pero yo podía intuir la lucha interna que se avecinaba. Regresó horas después, pálido, con la mandíbula tensa. No dijo nada. Subió a su habitación y cerró la puerta con llave. Durante la noche escuché sonidos amortiguados, sus pasos inquietos, el abrir y cerrar del cajón de su escritorio, el crujido de papeles arrugados. A la mañana siguiente la noticia corrió como la pólvora:
Marcelo había sido suspendido. Aseguraron que no era una destitución definitiva. Mientras se investigaban las acusaciones, me fue prohibido predicar, dirigir cualquier actividad eclesiástica, o siquiera participar públicamente. La noticia de mi suspensión se propagó rápidamente, causando conmoción en la comunidad como un terremoto. Durante esa misma semana, los rumores se infiltraron en cada rincón de la iglesia, una hermana se lo susurró a otra, quien a su vez lo compartió con dos más, y así, la información se extendió como la pólvora. Aunque nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre el tema, esas miradas sí que habían cambiado. Algunos feligreses me saludaban con una cordialidad excesiva, casi forzada, mientras que otros me evitaban deliberadamente. La hermana Gloria, por ejemplo, comenzó a actuar como si fuera invisible. Una señora del grupo de oración, al verme caminar con Sofía hacia la escuela, cruzó la calle para alejarse de nosotros. Sofía, sintiendo la tensión palpable, me preguntó: «Mamá, ¿por qué están enfadados contigo?». Incapaz de responder, solo le apreté la mano con fuerza. Esa noche fui sola a la iglesia, sentándome en la última fila. La penumbra de las luces dirigidas exclusivamente al altar, le daba al lugar una atmósfera melancólica, casi desolada. En ese banco de madera, doña Elena, sin hacer ruido, se aproximó y se sentó a mi lado. Durante varios minutos el silencio nos envolvió, hasta que ella, con la voz rota por la emoción, pronunció: «No eres culpable por amar, pero sí lo serías si conocieras la verdad y guardaras silencio». Mis lágrimas volvieron a fluir, pero esta vez en cada una de ellas, se podía leer un nuevo sentimiento, como si proclamaran: «He regresado, estoy presente». Al salir de la iglesia, el sonido de la campana resonó en la soledad de la casa pastoral, como si anunciara el final. La partida de Marcelo fue como lanzar una piedra a un lago en calma, generando ondas que se expandieron rápidamente. Al principio todos intentaron aparentar normalidad, como si el próximo servicio fuera uno más. Sin embargo, la ausencia de Marcelo en el púlpito bastó para desencadenar los murmullos. Las hermanas susurraban en los pasillos, los hermanos intercambiaban miradas durante la oración, y las miradas que antes me evitaban ahora estaban llenas de duda. Ya no solo reinaba el silencio, sino un juicio palpable. La noche del miércoles, mientras se desarrollaba el servicio de estudio bíblico, una atmósfera cargada se extendía por el recinto. El reverendo Silas, con una voz que, aunque firme, no podía ocultar el cansancio que reflejaban sus ojos, se dirigió al púlpito. En su sermón, habló sobre los tiempos de adversidad que los cristianos enfrentan y la necesidad de mantener la unidad, incluso cuando las pruebas surgen. A pesar de que no mencionó ningún nombre, el mensaje transmitido era sumamente claro. Al finalizar el servicio, observé a la hermana Gloria dirigirse a un grupo de mujeres reunidas en el patio, donde pronunció palabras que lograron llegar hasta mí: «Hay mujeres que buscan destruir el ministerio de otras, simplemente porque no saben cómo ser esposas. Sienten celos de la unción que sus maridos poseen, y por eso inventan calumnias sin fundamento. Eso es el espíritu de Jezabel». Las demás asintieron en señal de acuerdo. Una de ellas, al cruzar mi mirada, desvió rápidamente la suya. La furia comenzó a hervir en mi interior, pero permanecí sentada en la primera fila junto a Sofía, quien garabateaba algo en un papel con un lápiz, mientras su mano temblaba ligeramente dentro de su pequeño bolso de cuero. Aunque intentaba no prestar atención, yo estaba seguro de que él escuchaba cada palabra que decía. En los días siguientes el silencio, antes tenso, se transformó en un aislamiento completo. Las invitaciones a eventos sociales cesaron por completo, y los mensajes en el grupo de amigas en línea parecían diseñados para dejarme fuera deliberadamente. La presentación del grupo de teatro infantil, donde Lucía, mi hija, destacaba especialmente, fue repentinamente reorganizada. Cuando llegó radiante de felicidad con su disfraz nuevo, elaborado con la ayuda de su tía Rosa, la coordinadora le informó, con frialdad, que los criterios de selección habían cambiado y que, desafortunadamente, ya no cumplía con ellos. Esa noche Lucía lloró desconsoladamente en mis brazos,
repitiendo entre sollozos: «¿He hecho algo malo, mamá?». Fue porque garabateé en mi cuaderno nuevo. Te juro que no grité. Yo trataba de consolarla, asegurándole que no era su culpa, pero en el fondo, no sabía cómo explicarle que la maldad, a veces, se esconde tras una fachada de buenas intenciones. La citación de la comisaría, una comunicación formal y fría, llegó pocos días después. Con el corazón latiendo con fuerza, traspasé el umbral de aquel edificio de aspecto lúgubre, un lugar que jamás imaginé que visitaría para formalizar mi matrimonio. Portaba conmigo una carpeta repleta de documentos cruciales, declaraciones juradas, testimonios escritos, todo un relato de lo que había sufrido. Relaté con voz temblorosa el dolor lacerante, los insultos hirientes, las amenazas veladas y los largos años de silencio impuesto. El comisario, con el rostro imperturbable y una expresión severa, escuchaba atentamente sin dejar entrever ninguna emoción. Al concluir mi declaración, al salir de ese ambiente opresivo, me encontré inesperadamente con Ricardo, el bibliotecario de la escuela, parado en la puerta. Me reconoció a lo lejos cargando la carpeta con los papeles del proceso legal, y se acercó lentamente. Sin pronunciar más palabras que las necesarias, me ofreció su apoyo incondicional: «Estamos aquí para lo que necesites. Cuenta con nosotros». Aquellas simples palabras, pronunciadas con sinceridad, fueron como un oasis de alivio, un bálsamo para mi alma. Provenían de un hombre que veía mi sufrimiento, que respetaba mi dolor y que no buscaba protagonismo a costa de mi tragedia. Simplemente me veía y me respetaba. Mientras tanto, en el seno de la asociación, la tensión se hacía palpable. Leonardo, a pesar de su alejamiento, aún contaba con el respaldo de un considerable número de personas. Se rumoreaba que todo era una persecución contra mí. Decían que Leonardo era un líder innato y su principal defensora era Verónica, la madre de Rebeca. En cada encuentro Verónica pronunciaba discursos extensos y apasionados, utilizando frases como: «Quien critica al elegido, atrae la ira divina», y «esta generación consentida se niega a ser corregida», insinuando que yo sentía envidia del poder de Leonardo y que era una mujer amargada. En una de las reuniones de oración, llegó a llamarme fuente de discordia. Ante esas palabras, solo pude bajar la cabeza. Sin embargo, la señora Elena, quien estaba a mi lado, me apretó la mano con fuerza, transmitiéndome apoyo y valentía. Fue ella quien me animó a seguir asistiendo a las reuniones, ya que de haber sido por mí habría renunciado hace tiempo. Pero una voz interior me repetía: «No abandones tus principios por los demás». Entonces comencé a entender que la fe y la institución eran cosas muy distintas. Un día Lucía llegó del colegio con lágrimas en los ojos, diciéndome: «Mamá, me han dicho que mientes, que mi padre es un buen hombre y que yo soy hija de una chismosa». Las palabras hirientes, cual puñales, me causaron un dolor superior a cualquier golpe físico. Apreté a mi hija contra mí en un abrazo tan fuerte que la hice llorar, anegando mi hombro con lágrimas y sin poder articular palabra. Ese mismo día, cuando fui a la panadería del barrio, donde la dependienta solía asistir a las reuniones dominicales, me atendió con una frialdad palpable, sin siquiera dirigirme un saludo. Me dio el cambio, evitando mi mirada. Al salir, la escuché murmurar con desprecio: «Parece buena gente, pero nunca se sabe lo que sucede tras las puertas cerradas. Un hombre bueno jamás haría eso». De vuelta a casa, el pan aplastado en la bolsa simbolizaba mi propia desazón, una angustia tan profunda que me obligó a sentarme en el sofá y a llorar, ahogando mis sollozos para que Lucía no me escuchara. El sábado siguiente la señora Elena, conmovida, apareció con un pastel de maíz y un vaso de zumo de acerola. Me dijo que sentía la necesidad de rezar conmigo. Nos sentamos en el suelo del salón y ella oró con una devoción inquebrantable. Fueron pocas las palabras, pero contenían la oración más sincera que jamás había escuchado. Al finalizar me susurró: «Sofía, el Altísimo no te ha destinado a ser el sacrificio de ningún hombre. La fe que yo profeso, a diferencia de la que algunos predican, no se erige sobre el dolor infligido a las mujeres,
sino que se fundamenta en el amor incondicional y la rectitud moral. Esta revelación me causó una profunda impresión, y ese mismo fin de semana, movida por la necesidad de comprender y actuar, decidí visitar el centro espiritista, a pesar de ser consciente de que probablemente me ignorarían. Con calma me vestí y coloqué un pañuelo color ámbar en la cabeza de Elena, y juntas, tomadas de la mano, nos dirigimos a la entrada. Al entrar en el recinto, nadie nos saludó ni nos dirigió la palabra. Nos acomodamos discretamente en la última fila. Cerré los ojos y en medio de la charla una certeza iluminó mi mente: podían excluirme del grupo de estudio, privarme de participar en las actividades asistenciales, pero no podían silenciar mi voz, negar mi derecho a existir, ni debilitar mi fe. Y quizás precisamente por eso mi presencia y mi postura les resultaban tan inquietantes. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores sobre el proceso legal contra Marcelo se confirmaran, extendiéndose como una verdad conocida por todos. Posteriormente fui citada nuevamente en la comisaría para formalizar la denuncia. Por primera vez mi nombre sin ambigüedades aparecía como denunciante en la acusación formal por agresión moral y acoso, junto al de Marcelo Albuquerque, líder de la casa espiritista. Al abandonar la comisaría, me senté en un banco de la plaza, frente al edificio que acababa de dejar. Aunque mis manos temblaban, sentía una extraña ligereza en el pecho. Cada firma estampada en los documentos parecía liberarme de una pesada carga de miedo que me ahogaba. El dolor persistía, pero ahora se orientaba hacia el futuro, ya no hacia el vacío del pasado. Durante una de las siguientes reuniones, noté la ausencia de Valeria, la joven que durante mucho tiempo había sido la inseparable compañera de Marcelo. Su silla, vacía, se mantenía inamovible. Igualmente el asiento de Dona Antonia también permanecía desocupado, y la situación se repitió la semana siguiente y la otra. Fue en una plácida tarde de jueves cuando la silenciosa confirmación llegó a mí. Una clienta, que conocía tanto a mí como a doña Antonia y su nieta, me interceptó en la panadería de la esquina. Con tono confidencial, me informó que doña Antonia y su nieta habían optado por buscar atención en un centro más distante, presumiblemente para evitar roces. Su declaración fue lacónica, pero no requería más explicación. Esa misma noche, al revisar mi buzón, hallé una nota anónima cuidadosamente doblada dentro de un sobre color crema. La misiva, escrita con un bolígrafo negro y en un estilo directo, rezaba: «Lo siento, tenías razón». Lo vi. Yo también sentí miedo. Que los buenos espíritus te protejan. Aunque carecía de firma, la letra menuda y redondeada revelaba la autoría de Valeria. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me desplomé en el sofá y las lágrimas fluyeron, no solo por el sufrimiento de Valeria, sino también por el consuelo de saber que no estaba sola en esa atmósfera opresiva. Otras personas también habían sido víctimas de aquella supuesta labor caritativa, que en realidad era una farsa. Quizás, ahora, comenzaran a liberarse. Doña Gloria, siempre presente aunque discreta, continuaba brindando su apoyo, ya fuera con un pastel, ya con una sonrisa que transmitía más que cualquier palabra. Ella comprendía que la genuina fe no se expresa con simples palabras, sino con acciones concretas y consistentes. En una mañana radiante, Débora irrumpió inesperadamente en mi vida. Recién salida de otra declaración en la comisaría, exhausta de repetir la misma verdad a oídos sordos, la divisé en la acera. Su cabello suelto caía sobre sus hombros, vestía su habitual ropa clara, pero sus ojos estaban húmedos, llenos de lágrimas. Antes de que pudiera acercarme, me dijo con la voz quebrada: «Debería haberte sacado de allí. Debería haber gritado, haber derribado esa puerta, haber hecho». Simplemente se derrumbó, sollozando con la voz entrecortada por la emoción. Yo, en silencio, la abracé. Lloraba como quien carga con el peso de una culpa abrumadora, un delito del que no fue autora, pero del que fue testigo cercano. «Has vuelto conmigo», le susurré. «Gracias. Nunca te abandoné, Aurora. Fuiste tú quien se marchó».
Pero ahora lo entiendo, te lo juro. Esa noche cenamos juntas, ella, Luisa y yo, algo que no sucedía desde hacía años. La risa estruendosa de mi nieta resonaba en la mesa, una verdadera sinfonía. Semanas después, doña Gloria, con su inconfundible pañuelo anudado en la cabeza y la mirada apagada por noches de insomnio, nos visitó. Se sentó tímidamente al borde del sofá, entrelazó sus manos arrugadas con las mías y, con voz temblorosa, me confesó: «Perdóname por no haberte entendido, por haber pedido a Dios que resistieras cuando debí haber rogado por tu liberación». El tiempo pareció suspenderse y en aquel humilde salón, 3 generaciones de mujeres, mi madre, mi nieta y yo, sellamos un pacto tácito: jamás permitiríamos que el silencio nos destruyera por dentro. El fin de semana siguiente, Luisa, radiante y serena como no la veía desde hacía mucho, entró en mi habitación al amanecer, se sentó junto a mí y susurró: «Abuela, ahora puedo respirar en casa». Esas palabras, al mismo tiempo que me herían como una daga, me envolvieron en un abrazo cálido. A pesar de mis deseos de articular una respuesta impactante, únicamente pude aferrarme a su mano con fuerza y esbozar una sonrisa con los ojos inundados de lágrimas. Más tarde ese mismo día, impulsada por la necesidad de soledad, decidí emprender una caminata. Mis pasos me guiaron por las calles que conducían al antiguo orfanato, el lugar donde todo había comenzado, pero no con la intención de confrontar a alguien, ni siquiera por nostalgia, sino con la esperanza de contemplarlo desde una perspectiva diferente. Me detuve al otro lado de la calle. El edificio permanecía inalterado, conservando su apariencia modesta, con sus ventanas de madera pintadas de blanco y la puerta de hierro que antaño había abierto y cerrado incontables veces, motivada por la esperanza, la culpa y el miedo. Sin embargo, en esta ocasión, solo observé sin sentir ni rabia ni tristeza, sino una sensación inédita, una serenidad que solo emerge cuando las lágrimas se han agotado, cuando el dolor se transforma en cicatriz y la cicatriz, a su vez, se convierte en fortaleza. Permanecí allí inmóvil por unos instantes. La brisa suavemente movía las hojas del árbol que se alzaba frente a mí. Un perro cruzó la calle y me ladró como si me instara: «Vamos, mujer, tu vida te aguarda adelante». Y así, sin mirar atrás, continué mi camino. El tiempo transcurrió con la suavidad de quien ha sobrevivido a la tempestad interna. Ahora, a mis 75 años, camino lento pero con pasos seguros. Resido en una humilde vivienda adornada con plantas en el jardín y repleta de libros en las estanterías. Por las tardes disfruto encendiendo incienso de sándalo, solo para sentir la fragancia de la calma inundando cada rincón. He abandonado cualquier dogma religioso estricto, aunque mantengo mi libro de poemas abierto sobre la mesa del salón. Ya no leo para juzgarme, sino para evocar el amor, pues así fue como recuperé mi fe, lejos de las estructuras que intentaron confinarme. Comprendí que lo divino nunca precisó de estridencias, intimidaciones ni castigos para comunicarse conmigo. Su voz siempre resonó más como la de Gloria, serena, sosegada y llena de empatía. De vez en cuando jóvenes atraídas por mi relato, recomendadas por otros o impulsadas por una inexplicable curiosidad, llegan a mi casa. Se sientan en mi cocina, comparten una taza de té y se abren a mí. El otro día una mujer, visiblemente angustiada, se acercó a mí y me preguntó con voz temblorosa: «Doña Aurora, ¿cree usted que es pecado abandonar el hogar donde me maltratan?». Tomé su mano con firmeza, fijé mi mirada en sus ojos llenos de sufrimiento y le respondí, categórica: «Pecado es callar ante la opresión, es enseñar a tu hija a tolerar lo intolerable, justificándolo en el nombre de una creencia religiosa mal entendida, que jamás exigiría un sacrificio tan cruel». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y las mías se unieron a su llanto, porque pude ver reflejado en ella el oscuro abismo en el que se encontraba, el miedo paralizante, la culpa que obliga a sonreír mientras el alma se desangra en silencio. Si hoy tengo un propósito en la vida, es tender la mano a quienes aún se ahogan en el mar del silencio y la desesperación. Por otro lado, mi hijo Lucas ha florecido. Hoy es un prestigioso abogado, defensor de los derechos humanos, y escribe artículos que me emocionan profundamente.
Cuando lo veo impecablemente vestido con su traje, argumentando con elocuencia y convicción, evoco el recuerdo de aquel niño que fue oprimido y asfixiado en su propia casa. Con la libertad recuperada, este simple hecho compensa cualquier esfuerzo. A menudo me dice que soy su ejemplo, su motivación. No obstante, él es mi mayor inspiración, por la forma en que me perdonó, por la calidez de sus largos abrazos que me susurran, ahora todo está bien, papá. Y es así. Hace poco me obsequió un libro de memorias con un marcapáginas que decía, no eres un hombre marcado, eres un hombre libre. Lo atesoro porque tras todo lo vivido, la libertad es el milagro más preciado. Hoy al caminar por la ciudad, muchos me saludan, ignorantes de mi pasado. Y está bien, ya no busco ser reconocido, sino la paz de haberme aceptado, de haberme comprendido a mí mismo. He redescubierto el amor por la música, no como intérprete frente a un público ni utilizando un micrófono, sino como un canto que surge espontáneamente mientras cuido las plantas de mi jardín o preparo la comida. Canto porque mi voz, finalmente liberada, se eleva en cada nota como una oración completa y plena. El tiempo me ha enseñado que perdonar no significa olvidar, sino recordar sin el dolor que antes me consumía. Y ese es mi mayor triunfo. No he olvidado las crueldades que Ricardo infligió, ni la hipocresía de aquellos líderes religiosos. Pero ahora al evocar sus rostros ya no siento odio, sino compasión, entendiendo que quienes se aferran a la superficialidad, inevitablemente se convierten en prisioneros de sí mismos. Mi camino fue difícil, marcado por la crueldad y la injusticia, pero también fue transformador, sacándome de la oscuridad y exponiéndome a la claridad de la vida. Y si algo he aprendido de esta experiencia, es que la verdadera fe no exige silencio, sino que se manifiesta con valentía, justicia y compasión. Fue en el momento en que dejé de intentar satisfacer a todos, cuando finalmente comencé a agradar a Dios. Mi última visita a aquella iglesia ocurrió hace muchos años. Ingresé al edificio únicamente para recuperar algunos documentos antiguos que aún se conservaban en el archivo. No hablé con nadie, simplemente me senté por unos instantes en el último banco. Contemplé el altar, respiré hondo y expresé mi gratitud, no por el sufrimiento que había experimentado, sino por la fortaleza que había recibido para iniciar un nuevo rumbo en mi vida. Al regresar a casa, me encontré con un joven que tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo vi sentado solo en un banco de la plaza, así que me acerqué, me senté a su lado y le pregunté si se encontraba bien. Dudó un poco antes de responder, estoy tratando de entender qué espera Dios de mí. Sonreí, le toqué el hombro y le dije, Dios quiere que te liberes, no de él, sino de aquellos que utilizan su nombre para hacerte daño. Me miró sorprendido y luego esbozó una sonrisa tímida, una sonrisa simple, pero que representaba un nuevo comienzo. Y así, con la fuerza de un vínculo inquebrantable, continuamos sosteniéndonos mutuamente, impidiendo que nuestra identidad se desvaneciera. La luz de la comprensión llegó y hoy sé que la fe auténtica, lejos de restringirme, me libera, me revitaliza, me permite ser mujer, madre y matriarca en plenitud. Esta fe me enseñó una lección transformadora: quien ama verdaderamente a la divinidad no necesita esperar a que el templo se vacíe para manifestar su esencia. Si esta historia ha resonado en tu interior, te invito a suscribirte a este canal, donde, junto a otras voces, compartimos relatos que tocan el alma, inspiran y nos recuerdan verdades esenciales. Incluso en los momentos más sombríos, la vida puede sorprendernos con oportunidades y encuentros que nos sanan. Te agradezco si me dejas un me gusta, compartes este mensaje con alguien especial y me ayudas a difundirlo. Juntos podemos expandir el amor y la esperanza. M.